Posiblemente este individuo será declarado inimputable. Le vamos a dar la bienvenida a Luis Lamas Puccio, como les dije, abogado penalista. Bienvenido, doctora Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Mira, por es un atendernos. hecho realmente impresionante, lamentable, que pone en evidencia dimensiones realmente oscuras y aterradoras del ser humano, en los términos como se habrían suscitado estos hechos, las características, el modus operandi, no solamente de violación, sino un ataque con ferocidad, ensañamiento, que analizado desde un punto de vista más corporativo, digamos, sin perjuicio de conocer un poco más adelante cuáles son las características de este sujeto, una persona en una situación mental en el plano de la normalidad no puede haber realizado estos hechos. Posiblemente este individuo será declarado inimputable porque tendrá que ser sometido a una serie de evaluaciones de carácter psiquiátrico, psicológico, para realmente discernir si lo que hizo lo hizo en un estado de conciencia absoluta o de lo contrario sufre de algún tipo de enfermedad mental. Porque como te manifesté hace unos instantes, ningún ser humano en su sano juicio puede realizar un hecho bajo esas características y esa forma tan desalmada y feroz como actuó. Pero yo le quiero hacer una Ese es un primer pregunta aquí. aspecto que hay que considerar. Yo le quiero hacer una pregunta aquí, por favor. ¿Por qué inimputable si sí ha sido capaz después de elaborar toda una mentira? Se ha parado frente a la policía a contarles un cuento donde él no es el culpable. Justamente lo que te manifestaba, eso tienen que resolverlo los psiquiatras, los psicólogos, a través de su experiencia profesional, realizando una pericia o varias pericias para llegar a la conclusión. Sin embargo, el planteamiento que me señalas es muy interesante porque ha habido casos de personas que cometieron crímenes feroces, aparentemente sin ninguna justificación, y no fueron declarados inimputables porque actuaban en términos absolutamente conscientes. Te estoy contando el caso de, por ejemplo, el asesino del Martillo, que fue un caso también feroz, de un ataque y un asesinato feroz. Y cuando se debatieron los temas, resultó que este sujeto había actuado con ensañamiento, premeditación y ferocidad. Entonces, es un tema bastante complejo porque estaríamos acá frente a un sujeto que es un psicópata. El psicópata se caracteriza por ser una persona que tiene un coeficiente normal, sin embargo tiene una aguda alteración de los sentimientos y de la moral que hace que efectivamente esté consciente de lo que hace y como consecuencia de eso tendrá que ser penalmente responsable. Entiendo yo que de ser así, lo que le espera es la cadena perpetua. Pero más allá de este asunto, porque esto es algo ya repetitivo en nuestro medio bajo diferentes características, acá hay un problema de salud pública en términos de educación, porque individuos de esta naturaleza no solamente aparecen en el Perú, en todos los países del mundo, países altamente desarrollados, con políticas muy fuertes en materia de salud pública. Sin embargo, surgen individuos que aparentemente sin ninguna justificación se convierten en asesinos masivos. Entonces, no es tanto como lo quieras ver del punto de vista de que estos hechos son reiterativos en el Perú, son hechos que pasan en todos los países del mundo, de ninguna manera es una justificación, por supuesto, estamos analizando. Así es. Pero yo creo que una primera base para poder entenderlo y poder emitir opiniones categóricas es conocer realmente cuál es el mundo
psiquiátrico en el cual esta persona se ha desarrollado, ¿no? Doctor, una de las cosas que dice la abuela, totalmente conmocionada y adolorida por lo que ha pasado por su nietecita, la bebita, es que este sujeto violó a su hija de 14 años, que el producto de la violación es la bebé que ahora muere y que también ha sido ultrajada. Es decir, que todo esto sirve como antecedentes, ¿no? Porque de repente este tipo también es un depredador sexual. Posiblemente sea una persona con graves alteraciones de la conciencia, como lo acabo de manifestar. Eh, la violación que se habría producido, posiblemente porque estamos hablando de una persona que tiene una mayoría de edad restringida entre los 19 y los 21, posiblemente recién habría cumplido los 19 años. Sí. Cuando cometió estos otros delitos, era un menor de edad. No, 18 tanto, años. Ahí también hay un... 18 años tenía. 18 años. Sí. Ya, entonces, en el caso de la violación o en el caso del asesinato. No, en el caso más allá de la violación, 18, y ahorita con el asesinato y violación tiene 19. Claro, por eso digo, no, estamos acá frente a un individuo que tenía que tiene una mayoría de edad restringida, que es un factor desde el punto de vista legal que también a veces en muchos casos atenúa la responsabilidad. Y ahí hay otro problema hasta la fecha no resuelto, en el sentido de bajar la minoría de edad para poder aplicar las sanciones penales que corresponderían. Pero más allá de estas disquisiciones, estamos acá frente a un sujeto que posiblemente es un psicópata, en los términos como lo acabo de explicar, y que además la información que se maneja sobre el particular hay que hacerlo con bastante cuidado, porque muchas veces cuando se difunde esta información, se expande la noticia, se le suma un aspecto mórbido a la noticia, y en el entendido de que hay muchos psicópatas o sociópatas que no necesariamente han infringido la ley, que están sueltos, ¿no? Muchas veces estos acontecimientos se convierten en una forma de incentivo, porque estamos también muy al tanto de que la justicia en nuestro medio no está a la altura de las circunstancias. Entonces esto se convierte en un hecho noticioso masivo, y muchos individuos que tienen rasgos psicopáticos se sienten identificados con este tipo de información y piensan que pueden volver a hacerlo en los términos como ha sucedido. En fin, esto tiene diferentes lecturas interpretativas, pero no descarto que lo más importante en este momento es la evaluación psiquiátrica, porque dependerá cuál es el grado de conciencia con el que actuó, y si realmente este individuo estaba totalmente consciente de lo que hacía, lo premeditó, y tendrá que ser sometido a la justicia penal, y en esas condiciones la pena que le va a corresponder, sin perjuicio de que debe ser una pena de cadena perpetua, aunque hay un factor que puede atenuar la responsabilidad, porque se trataría de un mayor de edad con ciertas restricciones. Estamos hablando acá de unas penas entre 30 y 35 años, ¿no?, de privación de la libertad. La madre del adolescente, es decir, la abuela de la víctima, pide la pena de muerte. Yo sé que no es posible en nuestro país, pero usted podría explicar para las personas que en este momento se encuentran indignadas y también piden la pena de muerte, ¿por qué no se puede? Bueno, porque el Perú es parte, pues, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana, y el Perú se comprometió a no aplicar la pena de muerte, porque esa es una de las exigencias que plantea la Convención Interamericana en materia de derechos humanos. Sobre el asunto hay una larga discusión. No es la solución, porque en otros países en donde se aplica la pena de muerte, la delincuencia no ha disminuido, pero sí, por otro lado, la sociedad, pues, con justa razón,
exige la máxima sanción porque se trata de un hecho que remueve los sentimientos más profundos del ser humano en términos de lo que significa la paternidad, el respeto, la sexualidad, la protección de la menor, la vida familiar, es decir, una serie de circunstancias que habría que conocerlas para poder emitir un calificativo absoluto, conocer, por ejemplo, cuáles los antecedentes de esta persona, cuál ha sido su vida familiar, porque evidentemente las personas repiten lo que ha acontecido en su vida personal. Familias totalmente distorsionadas o disonantes, en las cuales pues los parámetros de educación, de ética y moral casi no existen, aunado al hecho de algunas características personales, porque como te manifestaba, hay casos de psicópatas que han estudiado en los mejores colegios, han ido a las mejores universidades, iban a misa todos los domingos, ¿no? Y sin embargo cometieron crímenes feroces. Entonces ahí hay una nebulosa de circunstancias que no pueden ser generalizadas, partiendo de la premisa de que hay que conocer cada caso en particular, pero sí, es un hecho que nos conmueve a todos y que debe ser manejado de forma bastante rigurosa para evitar, digamos, alguna distorsión de la información, porque como te vuelvo a repetir, estos casos son casos bastante especiales, requieren un tratamiento bastante sui generis y además el punto de entrada es el tema psiquiátrico, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo muchísimas veces. Este caso ha sido presentado por la policía, la información ha sido proporcionada por la policía y muchísimas veces, lamentablemente en nuestro país, como hemos visto en el caso del maldito Cris, hasta con las cámaras encima de la fiscal o no solamente en el caso del maldito Cris, miles de veces, si es que la prensa no está en seguimiento permanente, los casos se olvidan. Por eso las víctimas nos buscan a nosotros, los familiares de las víctimas nos buscan a nosotros, porque cuanto más presencia en la prensa tiene, se evitan injusticias también. Muchísimas gracias al doctor Luis Lamas Puccio por estar aquí. Él es abogado penalista y nos dice que este es un delito que podría llegar a la cadena perpetua, pero hay que tener en cuenta que él tiene una mayoría de edad restringida. ¿Por qué? Porque tiene 19 años y la mayoría de edad restringida es entre los 18 y 21 años. Entonces podría llegar hasta los 35 años si es que finalmente se encuentra que él es el responsable. Una evaluación psiquiátrica de todas maneras va a haber aquí.